Bueno, primero dar gracias a Dios por esta oportunidad tan hermosa nuevamente de juntarnos un jueves más en esta eh, clase número 15 de mi experiencia con Dios. Agradeciéndole a todos ustedes, por supuesto, por conectarse, por estar ahí. Gracias por también todos los que llegan a la hora, de los que no llegan tan a la hora también. Estamos ahí con un pequeño... eh, una pequeña antesala, pero ahora ya comenzamos de lleno con esta clase, como les decía, la número 15. Gracias a Casa Escuela, ¿cierto? Por toda la chispeza, como alguien diría por ahí, chispeza que necesitamos mañana para el partido. Vamos, que vamos Chile, vamos Chile. Bueno, y qué decirle acá que vamos a comenzar esta clase, una clase que está teniendo la continuidad de agregarle una tercera clase y varias otras clases más que se van a ir uniendo al mismo propósito de hablar de todo esto que viene siendo eh, cómo Dios nos habla a través del Espíritu Santo, de la Biblia, la oración, las circunstancias, la iglesia, para revelarse a sí mismo sus propósitos y sus caminos. Obviamente, como es información demasiado contundente, no nos va a alcanzar con un par de clases como veníamos viendo las verdades a través de 2 clases, sino que vamos a tardar un poquito más, ¿cierto? Porque es mucho más contundente hablar del Espíritu Santo, de la Biblia, la oración, eh, y de la revelación de Dios a sí mismo, ¿cierto? También para revelar más encima sus propósitos y sus caminos a cada uno de nosotros, principalmente al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pero en el fondo decirles que esto nos va a tardar un poquito más de tiempo y que es súper bacán poder ahí como un poco sumergirnos en estas aguas espirituales de la palabra de Dios a través del estudio de estos elementos tan importantes, de estos principios doctrinales prácticamente tan importantes como son los que están mencionados aquí en esta diapositiva de continuación, de continuidad. Ahora, algo que yo quiero aclarar de un principio en este aspecto es que por nada del mundo vamos a alcanzar a hacer un estudio teológico, en este caso, por ejemplo, del Espíritu Santo. Estamos viendo toda la aplicación de estos temas, por supuesto, relacionados totalmente con mi experiencia con Dios. Para poder estudiar al Espíritu Santo, por lo menos, por parte baja necesitaríamos un semestre completo solamente para el tema del Espíritu Santo, o por lo menos un módulo más o menos de 4 meses, que es como lo mínimo para estudiar la doctrina del Espíritu Santo. Sin embargo, se menciona el Espíritu Santo porque es un principio fundamental y obviamente que es Dios mismo. No podemos decir que es una cosa ni una energía en lo absoluto, sino que eh, es una, es una experiencia que vivimos con la persona misma de Dios, ¿ya? Y eso lo vimos en las clases anteriores, hemos visto que cuando tenemos una experiencia personal con el Espíritu Santo, estamos teniendo un encuentro personal con Dios. No estamos teniendo un encuentro, digamos, o no estamos acercándonos de a poquito a Dios teniendo un encuentro, sino que ese mismo es el encuentro personal con Dios. No sé si ahí yo no quiero, por supuesto, presionar a nadie, ¿cierto? Ni tampoco presionar a que ustedes me digan ahí de memoria lo que ustedes están entendiendo, comprendiendo con respecto a esto.
pero sobre todo ahí en Casa Escuela pueden perfectamente mirar sus apuntes y responder a la siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido últimamente las experiencias que ustedes les han llamado la atención, les ha llamado la atención con respecto a todo esto que hemos estado hablando, con respecto al Espíritu Santo, a la oración, a la Biblia, ¿cierto? Ustedes están constantemente orando, ¿cierto? En distintos horarios, ¿cierto? Teniendo un tiempo destinado a eso, ¿cierto? Y lo cual yo, por supuesto, que agradezco mucho eh, y, ¿cierto? Me siento muy bien con eso, muy respaldado, muy genial poder ver cómo ustedes, chiquillas, se esfuerzan en poder orar al Señor, ¿cierto? En poder estar en la presencia de Dios, tomando las peticiones de la iglesia o de los cercanos o de los que están ahí avanzando, digamos, dentro de nuestras relaciones, de nuestras influencias. Entonces ahí, no sé, me gustaría que pudieran contarnos un poquito con respecto también a alguna experiencia cercana relacionada con esto que hemos estado ahí estudiando, chiquillas, también considerando que ustedes tienen ahí una escuela, literalmente están en la escuela relacionándose en el aguzarse entre ustedes en la oración, con los ministerios, con Easy Kids. Entonces, sería ahí interesante poder seguir escuchándoles para que también en la experiencia que tienen ustedes poder eh, aumentar nuestra fe. Ahí desde el iPad de la Javi, no sé quién va a hablar. Me gustaría escuchar al Yo. Ricky. Ah, ya. Sí, soy yo. Ay, lindo, Riquito. Dale. Eh, bueno, comentar que desde que estoy acá en la casa escuela ha sido sumamente genial poder compartir más de cerca la oración, porque yo en mi casa, por lo menos en mi zona de confort, no era como algo como que siempre lo hacía por ¿cómo se llama? Eh, en lo oculto más que nada. Ahí es cuando más oraba. Entonces acá, habiendo horarios, ha sido tan genial disfrutar a cada momento una conexión con el Señor y más encima que nos está acompañando, sobre todo acá hay gente que también es melancólica y también nos acompaña. Muchas veces también lloramos, sí, lloramos a veces, yo con la Debo y también con la Scarlett, y muchas veces nos conectamos también los temperamentos en una oración, y eso en mi casa por lo menos no pasaba, yo me sentía cómodo en mi casa estando orando, porque no sentía la comodidad de tener privacidad. Mm, Eh, entonces, al menos acá, puedo hacerlo libremente, a cualquier momento, a cualquier hora, y obviamente también poder compartir con las demás personas, uno se siente más acompañado, como siempre he dicho, en familia dentro de todo, me siento como en familia, como en casa, acá en la casa escuela, y eso es lo que se puede sentir también acá en la casa escuela, uno se puede sentir amado, aceptado, que nadie te juzga, obviamente hay oportunidades también para trabajar con las demás personas, y eso también me encanta porque yo soy una persona que siempre es para adentro, ¿eh? Y me cuesta mucho abrirme mi corazón y comentar lo que realmente me pasa, entonces acá puedo ser un poco más libre y tener oportunidad todos los días de decir, oye, me molesta esto, o quizás no decir me molesta, sino siento esto, y abrirme un poquito más, contar mi pasado, mi presente, y quizás lo que quiero hacer, eso. Ay, gracias, qué Riquito. Lindo. Muchas gracias, melancólico. Riquito, por supuesto, de revelar ahí esos detalles importantes de tu personalidad, por supuesto, y eso se agradece para una persona, como dices tú, para adentro, ¿cierto? Agradecemos mucho tu honestidad, Riquito, y te animamos a seguir haciéndolo porque es súper saludable. De chiquillas ahí desde el computador de la MEDE, Desde el estudio 2 de Casa del Escuela. estudio 2. Pues ya.
Bueno, yo, Cecita, quiero ahí comentar que, bueno, mi experiencia ahí con respecto a lo que he estado viviendo con el Señor. Bueno, ahí como decía también el Riquito, sí ha sido súper bacán orar juntos. He aprendido mucho también a través de eso. A paliar mi egoísmo, a poder ponerme en el lugar del otro, a ser empática. También, bueno, con respecto al que Dios nos habla, ha sido maravilloso porque ha estado todo conectado. Por ejemplo, en las consejerías con el Cotono hablamos de un tema, el Señor me confronta ahí y después, no sé, pues leo mi capítulo del reporte y me llega algo relacionado, por ejemplo, en mi caso con la sujeción, que me ha estado dando muy fuerte. Después, no sé, se da un tema y sale el tema de la sujeción de nuevo. Entonces ha sido maravilloso ahí como el Señor me ha ido guiando, me ha ido confrontando en su amor, en su palabra, hacia lo mejor de la vida que Él quiere para mí. Y por supuesto que para todos nosotros, así que por lo menos yo he ido experimentando eso, que donde sea que escuche o lea o converse, el Señor me está hablando de un tema puntual, porque sabe que obviamente me va a hacer bien a mí. Así que eso, Cecita. Gracias, Carlesita. Muchas gracias. Gracias, Casa Escuela, por supuesto, por compartir su experiencia, ¿cierto? Cada uno de nosotros podemos vivir esta experiencia. No necesariamente tenemos que ir a vivirnos a la Casa Escuela. Sin duda alguna, cada una de las circunstancias, como también un ingrediente, una parte de lo que, también de lo que tenemos acá en... Y voy a tratar de avanzar aquí. Cada uno de los ingredientes que vamos conociendo a través de este curso, obviamente, y de todos los demás cursos, pero considerando que, como decía mi esposita el otro día, en este momento es como el único curso que está teniendo un ingrediente más bien doctrinal, aunque todos obviamente giran en torno al consejo de Dios, pero en el fondo viendo estos ingredientes importantes de nuestra relación con Dios, de poder experimentarlo, porque todos ellos no van a recalcar un objetivo específicamente retórico ni específicamente filosófico, no nos sirve para nada en ese sentido. Sin embargo, el hombre mismo ha tornado estos principios importantes de la palabra de Dios, de la experiencia del hombre con Dios, los ha tornado en algo filosófico, en algo retórico, en una forma de simplemente pensamiento o en una forma simplemente de conocimiento, lo cual está lejos de ser eso, y por eso este curso ofrece las herramientas de poder ir tornando y entendiendo que estos elementos importantes para el cristiano, herramientas vitales, son para la vida práctica, no son para la vida eh, parsimoniosa, no son para la vida idílica, no son para la vida romántica. Siempre lo he dicho, por supuesto que hay un romanticismo que también podemos desarrollar en el Señor, pero en el fondo esto principalmente nos ayuda a tener una verdadera relación y experiencia con Dios, ¿ya? Y en este momento vamos a continuar también obteniendo esta información, no solamente para tenerla ahí guardada en la mente, en el corazón, ¿cierto? Sino para llevarla a la práctica. Y vamos a ver cómo nosotros experimentamos la clave para conocer la voz de Dios. Obviamente que no es la panacea, pero por supuesto que nos entrega algunas claves importantes en nuestra relación. Y ya esto también lo hemos compartido en otras verdades, ¿cierto? Una de las claves importantes y fundamentales en nuestra experiencia con Dios es querer, desear, anhelar, tener una relación íntima, una relación de amor con Dios, ¿cierto? No una relación que esté basada, por ejemplo, en los panes y en los peces, o sea, una relación
de miedo, de temor, de pánico, como, ay, no, si no lo hago, si lo hago, si no lo hago, el Señor me va a castigar, me va a mandar un rayo, un relámpago me va a caer, si no, no, estamos hablando de una íntima relación de amor con Dios, que es una de las cosas que constituye la clave para principalmente reconocer su voz y para oír cuando Él principalmente nos está hablando. Llegamos a reconocer su voz a medida que lo experimentamos a Él en una relación de amor. No puede ser de otra forma. Por eso muchas veces el problema existe cuando nosotros, por eso ahí enfrentamos un problema cuando vemos al espectro de la religión, lamentablemente, que muchas veces hay falta de visión, problemas en la visión, porque realmente no animamos a las personas a, primero, encontrarnos con Dios en una relación íntima con Él. ¿Ya? Porque iniciamos a las personas en el trabajo con Dios, iniciamos a las personas en la actividad con Dios, a su obra, y en realidad a no relacionarnos con el Dios de la obra. Lo hacemos al revés. Y eso, por supuesto, que tiene que ver con un ingrediente importante que tiene que ver con este objetivo transversal, ¿cierto? La relación íntima con el Señor es un objetivo transversal, o sea, atraviesa todas las líneas del cristianismo. Tenemos, si realmente queremos optar por una relación, por una vida abundante, por una vida plena, por una vida feliz, por una vida exitosa en Cristo, lo primero que debe ser nuestro enfoque es una íntima relación de amor con Dios. Porque existen los otros tipos de relación, como les decía, la relación punitiva, la relación de miedo, la relación por los panes y los peces, etc. La religión simplemente por el rito, la religión y otras cosas más, las tradiciones, etc. Y esas cosas, por supuesto, que suman en vez de ayudarnos a tener una íntima relación con Dios, nos dificultan la llegada a este propósito o objetivo transversal tan importante en nuestras relaciones. A medida entonces que Dios habla y cada uno de nosotros respondemos a esa relación, ¿cierto? Si te voy a pagar, no te preocupes. Algunas personas, por supuesto, a medida que Dios habla y usted responde, llegará a reconocer su voz cada vez con mayor claridad, ¿cierto? Se hará una especie de hábito, se hará una costumbre, como uno cuando se va a lavar los dientes, ¿cierto? No lo piensa. Obviamente que si se va a acostar, por ejemplo, y no se ha lavado los dientes, ¿cómo se va a sentir? ¿Cómo se va a sentir? No tan Incómoda. Como Así, que te falta algo. claro, mal sabor. te falta algo, mal sabor, incómodo. Incómodo. Entonces nosotros cuando no nos relacionamos con Dios en una íntima relación con Él, nos sentimos incómodos. Pucha, algo me falta. Ah, sí, tengo que decirle al Señor lo que me pasó hoy día. Tuve una experiencia complicada con esta persona, pero le voy a decir al Señor porque el Señor ahí también tengo esta relación con Dios, es una relación segura. Al Señor no le puedo esconder las cosas, no puedo meter mi enojo, no puedo meter mi furia, mi enfado debajo de la alfombra y esperar que no pasó nada. Con Él no puedo hacerlo. Ustedes saben eso, ¿cierto? A Él no lo puedo engañar. Dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Él conoce todo. Entonces, dice aquí, algunas personas intentan saltear la relación de amor. Algunos buscan una señal milagrosa o intentan descansar, como lo decíamos recién, en una, entre comillas, fórmula o receta o una serie de pasos
para descubrir la voluntad de Dios. Sin embargo, no existe sustituto para la íntima relación con Dios. Y por supuesto que esa relación, como lo veíamos en las otras verdades, es una relación personal, individual, ¿cierto? La forma en que se reveló a Moisés nunca más la volvemos a encontrar en la Biblia, es única e irrepetible y con usted también lo será. La relación que está teniendo con usted es única e irrepetible, no se volverá a repetir. ¿Ya? Y, bueno, aquí tenemos una referencia que le agregué yo, anexé esto porque en la semana, el día martes creo que fue, tuvimos ahí, leímos el Salmo 91, ¿cierto? Y el Salmo 91 tiene un ingrediente de dulce y agraz, no en la misma palabra, sino muchas veces en nuestras propias Biblias, porque yo conocí la Biblia de muy pequeño, conocí las Biblias con esa tapadura y el canto rojo de muy pequeño. Sin embargo, y siempre la vi abierta, y la vi abierta en el Salmo 91. Al salmo que le llamaban el Salmo amarillo, ¿cierto? ¿Se acuerdan o no? ¿Por qué le pusieron el Salmo amarillo? Por la Porque, hoja, porque está siempre abierta la Biblia. claro, Ponía porque amarillo. después, exacto, porque después de un tiempo tú veías la otra hoja blanquita, como que nunca la había hojeado. Pero el Salmo 91, como estaba abierto, estaba ahí como un amuleto. Y por eso la hoja se ponía amarilla, porque estaba expuesta al calor, a la humedad, etcétera, distintos embates del medio ambiente, y se ponía amarillo. Por eso le pusieron el Salmo amarillo al Salmo 91. Entonces, las personas, como lo puedo decir bien claramente, en mi familia, mis papás, mi abuelita, tenían abierta la Biblia en el Salmo 91, creyendo que iba a protegerles. ¿De qué? No tengo idea, de malos espíritus, de malas vibras. Ellos pensaban que en algún momento el Salmo 91 iba a poder protegerles porque lo que decía era como poderoso, entre comillas. Pero en el fondo era simplemente un ritual. Estaba ahí la Biblia como un amuleto, como un talismán, queriendo proteger la casa de cualquier estela que viniera. Pero en el fondo, ustedes y yo sabemos que no iba a proteger de nada a nadie, porque en el fondo el mismo Salmo 91 contradecía esa creencia. ¿Por qué? Yo les voy a explicar por qué. Vamos a ir al Salmo 91. El Salmo 91 dice, voy a leer la versión NBI, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Omnipotente. Ya el primer versículo está echando por tierra la creencia de que nos va a proteger simplemente porque el salmo esté abierto. Porque dice que el que habita al abrigo del Altísimo, y como dice la otra versión, Reina Valera, que están versando ahí las chiquillas, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Entienden? Entonces, pero de inmediato, el primer versículo está diciendo, pero el que habita al abrigo del Altísimo, no el que tiene abierto la Biblia en el Salmo 91. ¿Ya? Y para eso está todo este salmo escrito para que nosotros podamos, por supuesto, creer en las promesas de Dios. Llevarla a cabo en el momento difícil, en el momento en el cual estamos contentos, alegres, en todo tiempo, no tan solo en los momentos en que nosotros creamos o pensemos que necesitamos entre comillas, amuleto, esta fórmula, ¿cierto? Por eso hablamos de la fórmula, hablamos de la receta, porque esto no es una receta. Aquí hay una serie
de condiciones, también entre comillas, que nosotros debemos cumplir para que realmente el Señor se ponga ahí como alero, protegiéndonos, ¿cierto? Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. No sé si en algún momento mi abuelita o mi mamá en algún momento le habrán dicho al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. En ese momento en el cual se le ocurrió abrir simplemente la Biblia en el Salmo 91 y dejarlo abierto por si las moscas ocurría algún evento que viniera sobre la familia y que por eso también nos pudiera cubrir el Salmo. Después dice, solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido, ya que has puesto al Señor por tu refugio, ya al Altísimo por tu protección. Pero eso no se hace simplemente por poner el Salmo abierto en la Biblia. Por supuesto que es una acción de mi espíritu, una acción de mi corazón, ¿ya? El versículo 14 dice, yo lo libraré porque Él se acoge a mí. Yo creo que este es uno de los versículos claves. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí. Es una decisión de parte nuestra. Es decir, que yo le diga al Señor que estoy dispuesto a estar debajo de tus alas. Porque si voy a vivir mi vida pensando que el Señor me va a proteger simplemente porque estoy pasando un mal momento, estamos totalmente equivocados. El Señor dice, solamente yo lo libraré porque Él, o sea, porque tú te acoges a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. O sea, el mismo Salmo está diciendo que no te sirve de nada en lo absoluto dejar el Salmo 91 abierto si realmente primero no reconoces el nombre del Señor. ¿Ya? El versículo 14 nuevamente lo leo y voy a leer hasta el final para que se pueda entender el contexto. Dice el Señor, yo lo libraré porque Él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. ¿Quién reconoce el nombre del Señor? Yo, ¿cierto? ¿Quién se acoge a Él? Yo. Yo tengo que hacer eso primero, porque si no, de nada me sirve tener este salmo, lo puedo tener abierto, puedo tener una Biblia gigante, gigante, gigante del porte de la casa, pero no me va a proteger en lo absoluto. Dice, Él me invocará y yo le responderé. Me parece bastante lógica la ecuación. Él me invocará. Yo tengo que primero acercarme al Señor, invocar su nombre, y ahí el Señor me va a responder. No es como piensa la tradición, no es como piensa la religión, que simplemente como que, oh, aquí está la Biblia, oh, es sacra, es santa. Muchas veces en la religión, hacia uno se le caía la Biblia, era como, ah, se te cayó la Biblia, ¿cómo? Ah, oh, se te cayó la Biblia, qué terrible, vas a tener 70 años. No sé, por decirle alguna cosa, era como terrible. Pero si la Biblia es un libro nomás, es un libro. Lo importante que nosotros debemos entender es que si realmente lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra, está siendo una realidad en mi vida,
Toda la palabra fue escrita para que se me haga práctica en mi vida. ¿Ok? Toda, absolutamente toda. Los que han reportado desde años y años y años y años han visto que hemos pasado por los capítulos más ahí, como que, ¿qué es eso? Estos son puros nombres. Estos son puros, pero... Y se van a dar cuenta que siempre hay algo que aprender de la palabra de Dios. Siempre hay algo que entender, saber y reconocer de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, él dice, Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Pero después de qué? De que usted reconoce su nombre y de que usted también se acoge, se acerca debajo de su alero. ¿Ok? Él ya le extendió la invitación. Ya vimos cómo el Señor nos invita, de la manera que lo hace. Y no es para nada la manera que estamos viendo acá en este momento. No es para nada de esa manera. No hay fórmulas, no hay recetas. Es a través de una íntima relación con el Señor. ¿Ya? Bueno, vamos a ver lo que no es la relación con Dios. No es la fórmula, ¿cierto? No es una fórmula. Tampoco es una señal milagrosa. No es una señal milagrosa. La íntima relación con Dios que tú debes construir con todo tu esfuerzo, con todas tus fuerzas, con toda tu valentía, no es una señal milagrosa. En las Escrituras algunas veces Dios dio una señal milagrosa, claro, para asegurarle a la persona que la palabra provenía de él. Un ejemplo de esto es Gedeón, ¿cierto? En Jueces 6. Para los que no lo han leído, leerlo, Jueces 6, ¿cierto? Pedir a Dios una señal puede ser una indicación de incredulidad, como en el caso de Gedeón. Pero Gedeón era podríamos, si lo decimos de buena manera, era como un pajarito de Dios. El hombre no tenía idea de lo único que sabía en ese momento es que estaban siendo atacados por los madianitas y él estaba tratando de guardar un poco de comida ahí en su lagar y esconderla. Eso sabía. Entonces, obviamente que el contexto era distinto. No estaba la gracia, no había completa anarquía. Entonces, Dios ya había enviado fuego de las piedras para consumir un sacrificio. Y aún las piedras sobre las cuales estaban ahí también, eso fue una señal de Dios para este hombre. Sin embargo, en su incredulidad, Gedeón pidió otra señal, más encima, el poner un vellón. ¿Cómo hizo Gedeón? Refleja incredulidad y falta de disposición a confiar en la respuesta de Dios, ¿cierto? Entonces, eso no es una relación íntima con Dios. No necesitamos una señal milagrosa. Cuando los escribas y fariseos le pidieron a Jesús una señal milagrosa, ¿qué les dijo Jesús? Con todo el amor del mundo, con todo el amor que le caracterizaba. O sea, hoy día, no sé, nos enojamos con el papá, con la mamá, porque nos sube un poquito la voz, o nos dice algo como un poquito. Imagínense qué nos diría Jesús realmente si una y otra vez estamos ahí y no nos pegamos el alcachofazo, como se dice. Entonces, Jesús los condenó con mucho amor. Entonces, les dijo que eran una generación malvada y adúltera, en Mateo 12, 38 y 39.
Ellos eran tan pecadores y estaban tan centrados en sí mismos que ni siquiera reconocieron que Dios estaba en medio de ellos. Y eso se encuentra también en Lucas 19, del 41 al 44. Por favor, leerlo, apuntar las citas para leerlas. No sea usted como esa generación malvada. Ese es el consejo que le estamos dando. Malvada y adúltera, al buscar señales milagrosas para convalidar una palabra recibida de Dios. Y no tan solo una palabra, una mala actitud, un feo comportamiento. Queremos muchas veces validar lo que nosotros solamente estamos haciendo. Y en realidad, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Sujeta. Exactamente. Sujetarse, someterse. Pero claramente a veces tenemos el ego tan elevado como estos fariseos. Ahora no se trata tampoco de una fórmula, ¿cierto? O una fórmula precisa, correcta, adecuada. Tampoco es la manera de escuchar la voz de Dios. Moisés oyó a Dios a través de la zarza ardiente, ¿ya? Fue la señal que llamó su atención. Si Moisés hubiese vivido en otros o en nuestros tiempos, había sentido la tentación de escribir un libro acerca de cómo conocer la voz de Dios en zarzas ardientes. ¿Se imaginan a Moisés escribiendo cómo usted puede buscar una zarza ardiente y esperar que el Señor le hable? ¿Por qué? Porque hoy día estamos tan acostumbrados a que a través de las modas y a través de otros sentires queremos también experimentar a Dios. Que no sé, que el soplo, que te empujo para atrás, que tantas cosas que realmente no tienen nada que ver con la manifestación del Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué pasaría si fuese así? Como resultado, todo el mundo andaría tratando de encontrar su zarza ardiente, cuando ya sabemos que esas han sido o ha sido específicamente la única experiencia de ese tipo. Porque Dios quiere y ha sentado un precedente con respecto a que esa es la forma en que Él habla. Habla de una forma única e irrepetible en la medida que tú te involucras de una forma íntima con Dios. ¿Ya? Bueno, pero un momento. ¿Cuántas otras zarzas ardientes como la que experimentó Moisés existieron? Por supuesto que ninguna. Dios no quiere que se convierta en un experto en la utilización de una fórmula, como quienes, como los de allá, pues esos mismos, los religiosos, pues, entre nosotros, los religiosos. ¿Mm? ¿Qué le vamos a hacer, pues? Quieren tener una relación con Dios en base a una fórmula. Quieren encasillar a Dios cuando Dios no podemos. Imagínense que ni siquiera quiso encasillarse cuando incluso él mismo le dio las medidas a Salomón, le entregó a través de David, le heredó la construcción del templo, le entregó las medidas precisas, exactas, y cuando estuvo todo hecho así espectacular, gigante, de oro puro, de mármol, de todo, así. ¿Y qué dijo Dios? Oye, ¿qué te pasa? Genial, está súper bonito esto, pero a mí no me pueden contener en un templo. Así les dijo. Carepalo. Bueno, estoy parafraseando en realidad. Si quieren, búsquenlo. Pero el Señor les dijo
no me pueden contener en un templo. ¿Qué les pasa? Y así queremos contenerlo en la zarza ardiendo, en el mover del espíritu a través de los reempujones, a través de los soplos. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De modas? ¿De fórmulas? ¿Estamos hablando de eso? Dios no puede ser así. Dios no quiere potenciar eso. Él quiere potenciar una relación de amor íntima con usted. ¿Mm? Entonces, quiere una íntima relación de amor con usted. Quiere que dependa exclusivamente de Él, no del encasillamiento de nosotros como seres humanos. ¿Quiénes somos nosotros para encasillar a Dios? Ni Salomón lo pudo hacer o no fue complaciente al decirle a Salomón, sí, Salomón, está espectacular el templo. Imagínense, si usted lo vuelve a leer, se da cuenta que el templo era una cosa impresionante. Fue declarado impresionante incluso por Dios mismo. Pero no podemos contener a Dios así. Oír a Dios no depende de un método ni de una fórmula, sino de una relación. All about relationship. ¿Ok? Para los que no entendieron, lean los subtítulos. Todo se trata de una relación, amados. No podemos encasillar al Señor en 4 paredes o en una fórmula. No se trata tampoco de creer que uno recibirá lo que afirma, ¿cierto? Oh, esto es muy habitual, ¿eh? Bueno, lo vamos a desarrollar aquí. Algunas personas tienen la costumbre de abrir sus Biblias. ¿Cuántos han hecho? ¿Cuántos han hecho? Díganlo aquí, que no va a salir de aquí, no importa. ¿Cuántos han hecho la ruleta bíblica alguna vez en sus vidas? Que se sienten estaban llorando así. Amén. ¡Presente! Me siento Amén. mal. Me siento Confirmo. mal. ¿Qué Sí. dijo el Señor hoy día? Estoy como, claro, exactamente, así como, "Uy, me siento mal, el Señor me tiene que responder de alguna forma, voy a abrir la Biblia. ¡Shin! Y nos da una palabra. ¿Y qué palabra encontramos? La que quiero escuchar. David engendró a... y David engendró a Absalón. Y La encontramos genealogía de Mateo. la genealogía de Mateo 1. ¿Entienden? No funciona eso. Tomar un versículo que quieren utilizar y afirmar que tienen una palabra de Dios para ese momento. Usted podrá preguntar, ¿no puedo yo recibir una palabra de Dios a través de la Biblia? ¿Ah? ¿Por qué estás desacreditando mi método? ¿Qué te pasa? Sí, usted puede, todo lo que quiera, y puede abrirla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, las veces que usted quiera. Pero únicamente el Espíritu Santo puede revelarle cuál verdad de las Escrituras constituye una palabra de Dios para una circunstancia específica. Porque ese es un enfoque muy humano o centrado en mí mismo, como que el Señor me tiene que responder ahora, porque por eso está la palabra. O sea, quiero realmente puro satisfacer mi emoción, no sé, mi momento malo que estoy viviendo. Entonces, aun cuando la circunstancia sea similar a la suya, únicamente Dios puede revelarle a usted su palabra para la circunstancia que está viviendo. Bueno, se ha revelado, sí, a través de la palabra, pero porque tenemos un training con la palabra, de todos los días leerla, de todos los días saborearla, degustarla, y realmente estar dispuesto a lo que Él me quiere decir, a lo que Él me quiere enseñar a través de su palabra. No simplemente porque tengo un problema. Para eso tengo que pedir una consejería, mejor. Porque en la multitud de consejeros está la sabiduría.
También es necesario que tenga mucho cuidado en cuanto a afirmar que tiene una palabra o un mensaje de Dios. Afirmar que uno tiene un mensaje de Dios es algo muy serio. Si ha recibido un mensaje de Dios, debe continuar en esa dirección hasta que se cumpla, ¿cierto? Aunque como Abraham deba esperar 25 años. Si afirma que ha recibido un mensaje de Dios y no es cierto, usted está sujeto a juicio como un falso profeta. Puedes decir en tu corazón, ¿cómo discerniremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre de Jehová y no se cumpla ni acontezca lo que dijo. Esa es la palabra que Jehová no ha hablado, con soberbia la habló aquel profeta, no tengas temor de él. Ahí voy a leer la versión NBI porque, a ver, vamos a buscarla aquí, esta misma palabra, que es Deuteronomio 18, 21 y 22. Claro, a partir del versículo 14 se habla de cómo también cada territorio, cada tribu iba a tener su profeta. Y el versículo 21-22, versículo 21-22 dice, tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta no habrá hablado con presunción. No le temas. ¿Ya? Aquí habla una forma también de cómo en el Antiguo Testamento se debía probar a los profetas, a los que tenían el oficio de llevar un vaticinio o una profecía en el nombre de Dios, porque se podía hablar de mucho con respecto al futuro, del tiempo, y así como también se hace el día de hoy, del futuro, de la pandemia, etcétera. Pero cuando se afirma que en el nombre de Dios se está hablando, por supuesto que no es llegar y decirlo. Y esto, por supuesto, que es solamente hablando hacia el Antiguo Testamento y específicamente dándole también, rayándole la cancha también a los profetas de oficio. Hay una diferencia, pero sería mucho explicarla el día de hoy. Entonces, en el Antiguo Testamento, la pena que prescribía la ley para un falso profeta era la muerte. Era, sin duda, una transgresión muy seria. El consejo que se nos da aquí a través de este material es que nosotros no tomemos livianamente un mensaje o una palabra de Dios. Eso es súper importante también tenerlo en cuenta. Tampoco la relación de amor con Dios no es simplemente una cuestión de puertas abiertas o puertas cerradas. ¿Ya? Algunas personas intentan escuchar la voz de Dios y conocer su voluntad. Algunas personas intentan escuchar la voz de Dios y conocer su voluntad únicamente a través de las circunstancias, ¿ya? No sé si han conocido a personas así, yo he conocido a varios. Oigo a muchos decir cosas como, Señor, realmente quisiera conocer tu voluntad, quiero que me detengas si estoy equivocado y que me bendigas si estoy bien. ¿Entiendes? No sé, yo he escuchado personas que dicen, no sé, voy en la micro y ya si ahora en 5 segundos más se cambia a verde, es porque tengo que ir a hablarle a esa persona que está ahí. Y esa va a ser la voluntad de Dios. Es una respuesta de Dios. Si cambia el semáforo es porque me tengo que bajar y hablarle a esa persona que va ahí, va caminando por la vereda y tengo que hablarle del Señor. ¿Entiendes? Algo así. Yo he escuchado personas así, ¿eh? Es como decir, Señor, yo continuaré en esta dirección.
Imagínate que vais llegando a un acantilado y tú sigues por esa dirección. Te pido que si no es tu voluntad, se cierre, se caiga caiga una roca y me obstaculice para que yo no me caiga por el precipicio. Señor, dice, yo continuaré en esta dirección. Te pido que si no es tu voluntad, vea las puertas cerradas. O sea, la cosa fácil. O sea, sí, yo sigo por acá, porque acá, no sé, en algún momento el Señor me va a hablar y me va a decir, ándate de aquí, vete a ese otro lugar. No, ¿entiendes? Eso es muy fácil. No requiere de esfuerzo, por supuesto. Algo que per se ya contradice la palabra en, por decirlo, por citar un versículo en Josué 1:8. Esfuérzate y sé valiente. ¿Cómo me voy a esforzar si aquí realmente pretendo entender y creer que la voluntad de Dios se va a ejecutar en presunciones mías? Y Dios, lamentablemente para ellos, para estas personas, no actúa de esa forma. ¿Qué pasó en Casa Escuela? Yo tengo una consulta, Cecitar, porque quisiera saber si hay alguna diferencia entre esta situación y el pedirle al Señor una señal. Depende, bueno, ya dijimos ya que las señales no hay lugar, pues. O sea, nos hablan un poquito de una falta de fe. Pero ¿a qué específicamente te refieres con señal? A lo que mencionabas antes, porque a mí puede que esté entendiéndolo mal, pero a mí me da la impresión de que de todas maneras es como pedirle una señal. El, por ejemplo, decirle al Señor, oh, si tú no quieres que pase esto, que se cierre la puerta, o que no funcione esto, o que caiga un rayo, no sé. Igual a mí por lo menos me hace pensar en eso, en que de todas maneras estaría como esperando una señal. Ujú. Sí, pues en realidad es súper, no tiene mucho sentido ni mucha base bíblica pensar de esa forma. Es también está relacionado con señales que no existen, que no tienen ninguna base bíblica en realidad. Y aquí lo dice el material, dice que el único problema es que yo no veo esto como modelo en ningún lugar de las escrituras. No es modelo, no es ningún modelo. De hecho, el modelo de Gedeón, por ejemplo, de las señales fue muy específico, eh, muy propio de la relación que tuvo el Señor con él. Y además que ya en el Nuevo Testamento, en muchas partes, como por ejemplo en Hebreos 11:6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Y que el que realmente se acerca a Él tiene que creer que Él está y que es galardonador de los que le creen. Y en el fondo el mismo concepto de fe es un concepto que contradice esta forma de relación. Y después las distintas experiencias que nombra ese capítulo, que es un capítulo muy, muy genial, que todos debemos estar a lo mejor sacando a colación con respecto a la fe, es el capítulo 11 completo, que va hablando de las experiencias específicas de cada uno de los hombres de la Escritura, que no fue para nada de este tipo de experiencias, ¿cierto? Entonces debemos descartar este tipo de prácticas como una relación íntima de amor con Dios. No estamos relacionándonos realmente si nos relacionáramos con una fuerza, con un espectro, sería a lo mejor de esa forma, pero en realidad las relaciones personales nosotros las tenemos así, hablándonos, eh, comunicándonos, y es la misma relación que de origen nosotros debemos entender que el Señor nos las enseñó eh, como seres, como seres sociales, ¿ya? Eso es algo súper también interesante de estudiar. Dios efectivamente utiliza las circunstancias para hablarnos,
pero a menudo esto podrá desorientarnos si es nuestra única manera de determinar las indicaciones de Dios. ¿Ya? Obviamente que vendrán las circunstancias no esperando que el semáforo cambie, por ejemplo. Eh, por supuesto que no. O Él que vayamos en una dirección y que Él nos cambie la dirección porque Él está impidiéndonos o nos está salvando, porque también va en contradicción con su concepto de Dios, de Padre, de la paternidad. Y todos hemos conocido un poquito más de la paternidad y que la paternidad no es así. No es un salvataje constante de irnos atrapando o enrielándonos simplemente porque pensamos que Dios nos va a permitir, si realmente hemos tomado una decisión errada, el Señor nos va también a hacer pagar, entre comillas, las consecuencias de esa decisión que hemos tomado. Entonces es súper importante que también nosotros podamos entender que no puede ser solamente las circunstancias la única forma en la que nos relacionemos con Dios. Ya no puede ser solamente esto. Vamos a ir al caso específico del capítulo 16 del libro de Hechos, donde Pablo trató de entrar en Asia a través de Bitinia, ¿cierto? Y el Espíritu Santo no se lo permitió. Sin embargo, no se trata de un simple caso de buscar puertas abiertas o cerradas. Pablo dependía de la oración y el consejo compartido de aquellos que con él viajaban. Al buscar las indicaciones del Señor, el Espíritu Santo les decía repetidamente que no fueran, que esperaran. Entonces, cuando se presentó la visión del varón macedonio, el Espíritu Santo confirmó que esa era la dirección de Dios para el trabajo misionero de ellos. ¿Ya? Faltaban ingredientes. Tenemos que considerar todas las aristas. En primer lugar, si estamos como enrabiados por una decisión que queremos tomar, ¿qué debemos considerar? El Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo que me convenza, que me contriña, que me lleve también a la palabra, que ahí se conecta de inmediato con el otro ingrediente de la experimentación de Dios en una relación íntima. Después busco consejos, son varios pasos que debo dar, ¿cierto? Y eso es lo que a lo mejor no consideró impetuosamente el apóstol Pablo. El apóstol Pablo quiso ir, ya vamos. Y había a lo mejor uno que no quería ir, y también existía la posibilidad de que el consejo se enojara porque no le habían dicho, no habían informado al consejo, al concilio, en ese tiempo el concilio de Jerusalén, no habían informado y existía la posibilidad también de que tuvieran que ir a otro lugar. Y si iban a Bitinia, se iban a alejar realmente del lugar donde debían ir más urgentemente, que era Macedonia. ¿Se acuerdan de ese momento? Entonces, no es tan solo que nosotros consideremos una arista de este abanico que nos da el Señor. Por supuesto que hay cosas que no son, definitivamente, ya lo vimos. Fórmulas, recetas antojadizas, una sola, que nos enfoquemos, no, a mí el Señor me habla así nomás, con las circunstancias de la vida, y yo me pego todos los días ahí contra mis rodillas, contra mi frente, me caigo, casi no tengo dientes, porque así me habla el Señor, a puro golpe, pero no haya aprendido nada. ¿Por qué no habéis aprendido nada? Porque no veis la palabra, porque no te dejáis guiar por el Espíritu Santo, ¿entiendes? Entonces no es solamente eso. Tenemos un abanico de las disposiciones del Señor para nuestras vidas, que no tienen que ver con las de nosotros, no las confundamos con la humana. Las humanas lamentablemente no nos van a dar nada. Y tampoco que sea una forma antojadiza de decir, no, si las circunstancias son lo único que me habla, porque yo me golpeo y me tropiezo,
Ya, pero para de eso, po. Para de sufrir con eso. Para de sufrir con esa forma. Si el Señor tiene algo más bacán también. No tan solo las circunstancias, está el Espíritu Santo, está la palabra, están los maestros que quieren enseñarte, está también la palabra, el Espíritu de Dios. ¿Entienden? La palabra de Dios es nuestra guía, eso no tenemos que ni siquiera dudarlo. El modelo o patrón que veo en las Escrituras es que Dios siempre da una dirección para encaminarme, ¿ya? Quizás Él no le diga todo lo que quiera saber en el principio, lo hemos estudiado anteriormente, el paso a paso, pero le dirá todo lo que necesita saber para que usted inicie sus ajustes necesarios antes de dar el primer paso de obediencia. ¿Mm? ¿Qué cosas debemos cambiar? ¿Qué cosas debemos seguir cambiando? ¿Mm? Mi tarea es esperar hasta que el Señor me dé instrucciones. Si usted comienza a hacer antes de tener una indicación de Dios, lo más probable es que se equivoque, ¿sí o no? Porque nos enfocamos en la actividad, nos enfocamos en lo que hay que hacer. Pero ¿qué decía por ahí alguien? Bueno, la Biblia dice, estad quietos. Muchas veces. ¿Cuántas veces? Estad quietos. No se puede permitir el lujo de ser guiado solamente por la experiencia o tomar como guía una tradición, un método o una fórmula. Hay personas que confían en estas formas de proceder porque resultan fáciles o no. Religión. Hacen lo que les place y asignan todo el peso de la responsabilidad a Dios. O sea, "Ay, yo no me quiero esforzar por nada. Que Dios lo haga todo. Pero si se equivocan, Él debe intervenir para detenerlos. Si cometen un error, lo culpan a Él más encima. Si quiere conocer la voz y la voluntad de Dios, debe poner el tiempo. Muy importante. Si quiere lo subrayan o lo ponen en una lista. Tiempo. Subrayado. Esfuerzo para cultivar una relación de amor con Él. La pregunta es, ¿usted está poniendo tiempo y esfuerzo para relacionarse con el Señor? Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él quiere. Porque Dios le ama. Él quiere tener una relación íntima con usted. Quiere que usted dependa únicamente de Él cuando está buscando una palabra o un mensaje. Quiere que usted aprenda a escuchar su voz y a conocer su voluntad. Su relación con Él es la clave para escuchar cuando Dios le habla. Si usted no tiene aún esa clase de relación con Dios, considere orar de la siguiente manera. Señor, te pido en esta tarde, por supuesto de jueves, que pueda llegar a tener una relación tal contigo que cuando tú hables yo pueda oír y responder. Como les dije al principio, vamos a ver un poquito también de la misión del Espíritu Santo. Pero para nada esto es un estudio teológico, para que no pensemos que en realidad vamos a saber todo del Espíritu Santo. Una de las fundamentaciones para realmente tener siempre, como ahí el Cotono nos ha dicho en algún momento, tener el bastón, el divino paracleto a nuestro favor,
es que como consecuencia del pecado, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de entender a Dios, de entender lo que Dios quiere, porque dice la palabra que no hay quien busque a Dios, todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. Gracias por eso. ¿Ah? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, 11 y 12 dice eso, la palabra de Dios. Dice que no podemos nosotros hacerlo por nuestra propia cuenta. ¿Mm? Si usted quiere hacerlo, le aseguro que en el camino se perderá, se desorientará, porque no está en mis cabales, en mi ADN, en mi interna, o en lo que sea, en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, nada que pueda llevarme a hacer la voluntad de Dios. Es imposible para nosotros conocer o entender verdades espirituales si no existe la acción poderosa de Dios en nuestras vidas a través de las verdades espirituales únicamente que pueden ser reveladas por Dios. Vamos a leer este pasaje que se encuentra en Primera de Corintios, si quieren lo anotan, por supuesto, pero lo vamos a leer también. 2, del versículo 9 al 12. Dice así: sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Ojo con el objetivo. Ojo con el objetivo para que entendamos. Porque si no, sin el Espíritu, no entendemos nada. No podemos. No está en nuestros cabales, no está en nuestra capacidad propia. Para que entendamos lo que por su gracia, por favor inmerecido, por don inmerecido, y porque no podemos por nosotros mismos, Él nos ha concedido. Al mismo tiempo, este versículo del 9 al 12 habla de una amalgama perfecta. Si nosotros acudimos al Espíritu, el Espíritu nos habla, nos revela a Dios y hace una simbiosis, una conexión de alimento, de dependencia absoluta y necesaria. No tenemos ninguna posibilidad de hacerlo de otra manera. El Espíritu Santo tiene la misión de revelar a los creyentes las verdades espirituales. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad. Vamos a leer solamente Juan 14, 17, y esos versículos, los demás, se los dejo ahí como tarea a la casa escuela para que la próxima clase, empezando la clase, me digan, me hagan el análisis de qué relación tiene el Espíritu Santo con la obra de Dios y lo que necesita el hombre que se acerca a Dios. Pero vamos a leer el 14:17. Dice: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar
porque no le ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará con ustedes. ¿Ya? El Espíritu de verdad estará con nosotros y por supuesto que nos asistirá, porque no podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. Jesús dijo acerca del Espíritu Santo: Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho, en Juan 14, 26. Él os guiará a toda verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber todas las cosas que han de venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. Eso aparece en Juan 16, 13 y 14. El Espíritu Santo nos revela, por supuesto, su palabra. Nos revela cómo debe hacerse la obra de Dios en la tierra. Ahora, respondiendo también a nuestra experiencia con Dios a través de la experiencia, ¿qué es un encuentro con Dios? Cuando en el Antiguo Testamento Dios le habló a Moisés y a otros, por supuesto, esos acontecimientos eran verdaderos encuentros con Dios. Para los discípulos, un encuentro con Jesús era un encuentro con Dios. Del mismo modo, para nosotros, como hijos de Dios, el encuentro con el Espíritu Santo es un encuentro con Dios. ¿Ya? Ahora que tenemos el Espíritu Santo, Él es quien nos guía a toda verdad y nos enseña todas las cosas. Usted entiende las verdades espirituales porque el Espíritu Santo está obrando en su vida. No puede entender la palabra de Dios a menos que el Espíritu de Dios se la enseñe. Cuando está frente a la palabra de Dios, el autor en persona está presente para instruirle. O sea, no podemos creer menos. No podemos creer que esto es simplemente una enseñanza, que esto es simplemente un conocimiento, sino que realmente lo que estamos recibiendo es un encuentro con Dios mismo. Nunca es usted quien descubre la verdad. La verdad se revela. Ojo con eso, es importante que lo entienda. Nadie descubre nada aquí. Nada. Nadie descubre nada. Es el Espíritu y la verdad, a través de la verdad, quien se revela a nosotros mismos. Cuando el Espíritu Santo le revela verdad, no es que lo esté llevando a un encuentro con Dios, sino que es un encuentro con Dios, genuinamente, the real. Es exactamente el encuentro con Dios que necesitamos. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a eso? Responda inmediatamente. Immediately. Cuando Dios le hablaba a Moisés, lo que éste hacía inmediatamente después era determinante. Cuando Jesús le hablaba a sus discípulos, lo que ellos hacían después era determinante. Lo que usted hace inmediatamente después de que el Espíritu de Dios le habla a través de su palabra es determinante. Nuestro problema es que cuando el Espíritu de Dios nos habla, nos enredamos en una larga discusión con Él acerca de lo adecuado de sus directrices. Cuestionamos muchas veces. Cuando que en realidad para el Señor el negro es negro y el blanco es blanco.
No hay un color a mi pinta. No hay una cosa a mi manera aquí. Si ya lo hemos dicho, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a no entender que no nos podemos enredar en esa larga discusión porque va a ser nuestra saliva perdida, nuestro tiempo perdido? Si lo que tenemos que hacer nosotros es acatar al Señor, acatar realmente a la dirección de Dios a través de sus manos, de sus pies, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que son sus líderes. Moisés, vamos a hablar un poquito de la experiencia de Moisés. Moisés se enredó en una prolongada discusión con Dios y eso lo limitó por el resto de su vida. ¿Mm? A causa de sus objeciones. Dios le puso a Aarón como su vocero. Moisés tuvo que hablar al pueblo a través de su hermano Aarón, ¿cierto? Ustedes conocen esa historia. Aarón fue quien fabricó el becerro de oro para el pueblo rebelde. ¿Por qué? Porque ahí también Aarón tomó un poquito más de autoridad, quizás un poquito mucho. Aarón y Miriam se levantaron en oposición al liderazgo de Moisés y Moisés pagó el alto precio por discutir con Dios. Porque ¿qué es Dios por sobre todas las cosas? ¿Justo? Ya, pero ¿cómo manifiesta su justicia a sus hijos? ¿Siendo qué? Padre. Siendo un padre, un verdadero padre. Entonces Dios le dijo, oye, bueno, si tú no quieres hablar, bueno, habla por Aarón, perfecto. Pero cuando tuvo problemas con que Aarón se tomó un poquito más de la autoridad necesaria, junto con Miriam, ¿qué creen ustedes que le dijo Dios? Bueno, ahí está, po, las consecuencias. Si yo te iba a dar todo a ti, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué seguimos objetando a Dios? ¿Mm? ¿Por qué seguimos objetando a Dios? Yo le desafío a que preste atención a aquello que Dios le ha estado diciendo repetidas veces. ¿Qué te ha estado diciendo repetidas veces? Sométete, sométete, sométete. ¿Qué te ha estado diciendo repetidamente? Hazte cargo, hazte cargo, hazte cargo. ¿Qué te ha estado diciendo repetidamente? Toma una decisión, toma una decisión, toma... A través de varias cosas, de varios de estos elementos de la experiencia con Dios. Las circunstancias, el Espíritu Santo, la palabra que el mismo Espíritu Santo te está revelando. ¿Cuántas más veces para que te conviertas en una persona que se someta a la autoridad, o que se someta a la palabra, o que se someta a Dios? ¿Cuánto más tiempo? Ahora, si sigues poniendo objeciones, yo no sé. Moisés, que hizo muchas cosas por el Señor, no dependió de las cosas que hizo y lamentablemente se quedó en el desierto. ¿O entró a la tierra prometida? No entró. Y aunque hizo 1.000.000 de cosas por el Señor, pero no entró. No pudo terminar lo que realmente él anhelaba, él quería. Por las objeciones. ¿Mm? Pero no hay problema, igual se te pueden conceder. El problema es que tú después tienes que cargar con las consecuencias de ponerle objeciones al Señor. Cuando el Señor
tiene para revelarte, cuántas cosas te ha revelado a través de su palabra, las personas que te aconsejan, tu círculo íntimo, tu cebollita. ¿Tú tienes cebollita? ¿Qué otras más herramientas quieres? ¿De qué estamos hablando? Y más encima, sigues pataleando, sigues poniéndole objeciones al Señor, no queriendo hacer su voluntad. Ay, 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 vamos, vamos, pueblo. Obedece al Señor que te habla. Si Dios habla y usted oye, pero no responde, podrá llegar un momento en que ya no oiga su voz. ¿Tú quieres algún día dejar de escuchar la voz de Dios por tus objeciones una y otra vez? La desobediencia, ojo, ojo, pestaña y ceja. La desobediencia puede llevar a una hambre de oír la palabra de Jehová. Pero estamos a tiempo. Estamos a tiempo. No dejes de escuchar la voz de Dios. Acostúmbrate a escuchar la voz de Dios. No sea que en algún momento tengas hambre de oír las palabras de Dios y ya no estén. Porque puede ser que también tu mente, como a algunos les pasó, se cauterice. Ya no quiera recibir la palabra de Dios. Sea más la autosuficiencia. ¿Mm? ¿Por qué no? ¿A cuántos les ha pasado? Yo no quiero ser así. Prefiero que, no sé, que me destruya, que me saque de esta esfera, pero no dejar de escuchar su voz. Cuando Samuel era un niño, ya estamos terminando, Dios comenzó a hablarle. Las escrituras dicen que Samuel crecía y Jehová estaba con él y no dejaba sin cumplir ninguna de sus palabras. O sea, el cabro chico, obediente el cabro chico. ¿Qué podemos decir? ¿Y después en quién se convirtió? En, sin temor a equivocarme, en una mano derecha de Dios. ¿Entiende? Imitemos a Samuel. Muchos pasamos por leer también la historia de Samuel. No permitamos que ninguna de las palabras del Señor deje de traer como resultado que usted ajuste su vida a lo que Dios le está diciendo. Entonces Dios hará en y a través suyo todo lo que Él quiera hacer. Ahí hay un ejemplo genial del cual debemos tomarnos. Un Samuel tremendo. Vamos a llegar hasta esta diapositiva, que es la última que nos queda en este estudio de responder inmediatamente. En Lucas 8, del 5 al 15, encontramos la parábola del sembrador y las semillas. ¿Qué relatará Jesús? La semilla que cayó en buena tierra representaba a quienes oían la palabra de Dios. La retenían y producían fruto. Dijo Jesús: mirad pues cómo oís, porque a cualquiera que tenga le será dado, y cualquiera que no tenga, aún lo que piense tener, le será quitado. Ojo, aún lo que piense tener, ni siquiera lo tiene. Porque el Señor no tiene ningún problema en dejarle lo que tiene. Entonces, si realmente usted oye la palabra de Dios y no la aplica para producir fruto en su vida, ojo, no se le está exigiendo que produzca un fruto en otros. Produzca fruto en su vida. Aún lo que usted cree que tiene, le será quitado. Entonces hay que tener cuidado con esta forma de pensar.
de la desobediencia, de la rebeldía, de la soberbia, del orgullo. ¿Cómo no nos hemos pegado en la cabeza con el tema del orgullo todos los viernes de culto? ¿Cómo pensamos que no debemos aplicar esa palabra a nuestras vidas? ¿Mm? Tenga cuidado de cómo escucha a Dios. Decida ahora que cuando el Espíritu de Dios le hable, usted hará lo que Él le diga. Él está hablando por muchas maneras. Nosotros somos los que no queremos oír. Vamos a orar para que podamos, a través del Espíritu de Dios, el día de hoy ser confrontados. Necesitamos de una vez por todas oír de verdad al Señor. Padre, necesito oír tu voz. Realmente necesito oír tu voz. No esa voz audible, sino esa voz que realmente me has estado hablando todos estos días con respecto a mi orgullo. Quiero dejar de ver realmente lo que yo quiero ver solamente. Quiero dejar de poner objeciones absurdas a lo que tú quieres hacer a mi vida, Señor. Cámbiame, Señor. Transfórmame. Lávame, límpiame. ¿Cómo voy a poder seguir ignorándote si eso realmente no es escuchar tu voz, no es tener una íntima relación contigo, no es seguir las instrucciones del Espíritu Santo a través de tu palabra? Oh Señor, en esta hora me humillo. ¿Por qué no puedo seguir así? ¿Cómo voy a tratar de seguirte, Señor, a mi manera, si así no funciona? Golpea mi carne, Señor, que mi carne no sea obstáculo para seguirte de verdad. Golpea mi carne, Señor. Esta carne tan hedionda, tan podrida, que lo único que hace es poner objeciones a la obra, a la voluntad, Señor, que quieres hacer en mi vida, transformándome, cambiándome, para que así yo pueda ser también un ejemplo a otros. ¿Cómo voy a lograr hacer eso, Señor? ¿Cómo voy a lograr hacer ese objetivo? Si lo único que he hecho es poner objeciones. No quiero seguir poniendo objeciones, Señor, porque no quiero que me pase lo que le pasó a Moisés. Y que por causa mía muchos terminen adorando a un becerro. ¡Qué terrible! Yo no quiero ser culpable de eso. No quiero ser responsable de tamaño desastre. Ayúdame. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. ¿Cómo vamos a seguir claudicando entre dos pensamientos? Si realmente lo que tú tienes
Es lo mejor. Oh Padre, confróntanos con tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo también venga como un deleite en tu presencia, Señor, a esta hora de la tarde. En el nombre de Jesús. Y a través de tu poderoso Santo Espíritu, al cual adoramos e invocamos en esta tarde. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh Padre, trae libertad a nuestras vidas. Libéranos de nosotros mismos. Sabemos que debemos seguir cargando nuestro propio peso. Sabemos que debemos seguir cargando, tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirte. Pero ayúdanos en este proceso, Señor. Sin duda alguna no podemos solos. Tu palabra ya lo ha dicho. Tu palabra ya lo ha dicho. De ninguna manera lo podré lograr solo. Gracias, Señor. Tengo esperanza, Padre. Aún tengo esperanza. Lo sé y lo creo. Ayúdame, Señor. No puedo hacerlo solo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Cecita, por llevarme a la cruz. De nada. Cantemos una canción antes de irnos. Purifícanos, Señor. Límpianos. Renuévanos. Necesita más. Purifícanos, Señor. Límpianos. Renuévanos. Renuévame. No se escucha. No se escucha. Renuévanos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Así es, necesita más En este vídeo voy a mostrarte cómo puedes usar esta aplicación para dominar. de Él. Necesita más de el Señor, sin duda alguna. Ya, se quedaron muy callados. ¿Qué les pasó? ¿Algún sentimiento? ¿Alguna objeción? ¿Alguna objeción a esto? ¿No? Gracias, chiquillos, por estar ahí, Casa Escuela, por todo su amor también, por toda su participación, por la asistencia siempre ahí de la Medelita. Gracias, Casa Escuela. Gracias, Iglesia, también por acompañarnos y seguir este proceso de mi experiencia con Dios. Están muy callados. Siguen, mutéense nomás, por favor. Muchas gracias por tu clase, te pasaste realmente. Gracias, Cecita. Sí, muchas gracias. En algún momento llegaría, en algún momento llegaría. ¿Quieren más de esto o de una clase más parejita, así como una cosa? Esto, Fíjense del Señor, pues el Señor sabe. Gracias, Ya, Cecita. chiquillos, de nada, de verdad. Les amo mucho y me gusta mucho estar en este tiempo con ustedes en este día jueves en las tardes. Gracias, pues, Cecita. de nada, chiquilla. Un besito. Gracias, Cecita, por la clase.